pecó con Betsabé, y Betsabé quedó embarazada. En aquel tiempo no había clínicas de aborto, entonces no había otra forma más que naciera el bebé. El asunto es que en pocos meses se iba a notar, y él no había forma de que él pudiera ocultarlo. El esposo había estado en guerra mucho tiempo. Entonces manda a traer al esposo para que tenga relaciones con Betsabé. Y el hombre dice, no, ¿cómo voy a tener relaciones? Mi ejército está en batalla, mis hermanos están peleando y yo vengo a disfrutar con mi mujer. No, esto es absurdo. El rey David emborracha al esposo de Betsabé y dice, ve a tu casa. El hombre no entra a su casa, se queda en la puerta de su casa y se queda todo borracho. Pero se queda fuera de su casa. Entonces dice David, no puede ser este hombre, ¿qué le pasa? Y al no poder conseguir que el esposo de Betsabé tuviera relaciones con Betsabé, lo que hace es mandar a este hombre al frente de batalla. ¿Qué es lo que le pasó a David? Inclinó su corazón hacia Betsabé. Cuando David peca, de las dos formas, fornicando con Betsabé y mandando matar al esposo de Betsabé, y sabiendo que el bebé estaba ahí, que había quedado embarazada Betsabé, el profeta Natán viene y le dice a David lo que él había hecho. David se da cuenta que había inclinado su corazón a otras cosas, a Betsabé, a matar al pecado de asesinato, de homicidio, y él había alejado su corazón de Dios. Entonces ahí es cuando David se arrepiente y David vuelve su corazón a Dios. David escudriña su corazón y le pide a Dios, escudriña mi corazón, no quiero estar lejos de ti. Y le dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ahí en el Salmo 51. Ese es el clamor de David, por haber vuelto su corazón a otra cosa que no fuera Dios. Y le dice a Dios, restáurame y hágase tu voluntad. El niño cayó enfermo, el fruto de esta fornicación cayó enfermo. Y cuando está enfermo, David se da cuenta que es causa de su pecado. Y entonces le dice a Dios, Señor, pues ya qué puedo hacer yo, o sea, yo fui el que la regué, ¿cómo yo puedo corregirlo? Cuando traté de corregirlo yo, caí más en pecado. O sea, cuando quieres remendar el pecado que cometes con otro pecado, cada vez el pecado será más hondo y más profundo. Y difícilmente saldrás de ahí. David se da cuenta que pecó. Y él sabe que la solución a su pecado es volviendo su corazón a Dios, no parchando el pecado con otro pecado. Y entonces David se arrepiente, le pide perdón a Dios y le dice a Dios que se haga como tú digas. Mi corazón está en ti. Otra vez vuelvo a retomar mi corazón y lo pongo en ti. Y el niño muere. Y muchos de los siervos de David esperaban que David casi se suicidara. Porque cuando el niño estaba enfermo, David se encerró en ayuno y oración a buscar a Dios, a buscar la respuesta de Dios. Y cuando muere el bebé, ellos esperaban, bueno, si enfermo estaba así, ahora que sepa que está muerto, no, pues se va a poner peor el asunto. Y resulta que cuando le dicen el niño murió, David entiende que la voluntad de Dios fue llevarse a ese pequeño. Y entonces David se levanta, unge la cara y dice, tengo hambre, sírvame de comer. Y la gente se sorprende y dice, ¿cómo que tiene hambre? Pues sí, había estado en ayuno, que no puedo comer. El asunto uno pudiera decir, pero ¿por qué Dios puede hacer algo tan cruel? No fue Dios el que hizo algo tan cruel. Fue la actitud del corazón de David que se inclinó a otra cosa y se olvidó de poner a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, tú sabes que lo que vas a hacer puede doler al corazón de Dios. El pueblo de Israel, cuando volvía su corazón a los ídolos, el corazón de Dios se entristecía. Decía, pero ¿por qué ustedes se alejan de mí? Yo los estoy esperando con los brazos abiertos. Yo quiero tener intimidad con ustedes. Yo quiero tener una forma de relación con ustedes que ustedes no quieren tener conmigo, sino que se están volviendo a otros ídolos. Y cuando nosotros ponemos otra cosa en el corazón, cuando tomamos una decisión equivocada, que hacemos algo que no debemos hacer, un pecado que no deberíamos de cometer, una práctica, una actitud, un pensamiento que no deberíamos de tener, es porque Dios no está en primer lugar en nuestro corazón.
Y ese es el principio de la idolatría. Poner otra cosa en tu corazón antes que a Dios. David corrige esa falta, el pecado de haber puesto otra cosa en su corazón. ¿Cuál fue otra cosa? Betsabé. Eso fue y David quita a Betsabé de su corazón y vuelve a poner a Dios en su corazón. Y se casa con ella, pero yo cuando veo que se casa con ella, es más bien como para redimirla por haberla dejado sin marido. Y surge otro hijo llamado Salomón. Y es a través de Salomón que Dios establece o se construye el templo de Dios, que hoy conocemos como el templo de Salomón. Pero pasa algo curioso con Salomón. Dice la Biblia que el hombre más sabio sobre la tierra, que no hay ni habrá otro hombre tan sabio como Salomón. Pero resulta que Salomón quita a Dios de su corazón. Igual que David su padre, se le iban los ojos por la mujer ajena. Y David, sin embargo, David corrige esa falta y mantiene su corazón íntegro con Dios. David no permite que eso le vuelva a pasar. Sin embargo, Salomón tiene 1000 mujeres, 700 esposas, reinas, así les llama la Biblia, y 300 concubinas. O sea, durante 3 años tenía variedad en el menú. O sea, Salomón buscaba satisfacer lo que él no encontraba satisfacción en su vida. Él decía, yo necesito satisfacerme. Y no encontraba satisfacción en su vida porque Dios ya no estaba en primer lugar en su corazón. Cuando el hombre busca una satisfacción personal es porque está buscando fuera de él lo que dentro de él no tiene. Eso ya se los expliqué hace unas semanas atrás, meses atrás. Cuando buscamos llenar con algo externo lo interno, hermano, no vamos a lograr nada. Una persona alcohólica, dicen, es que el alcoholismo es una enfermedad. No, el alcoholismo es un vacío la persona tiene un vacío que está tratando de llenar con el alcohol. El que tiene problemas con la pornografía, con la sexualidad, con cualquier tipo de relación sexual, cuando trata de llenar con eso, es porque tiene un vacío en su corazón. Hay algo que nos está llenando y que lo trata de llenar con algo externo. El trabajo, el dinero, las relaciones. El tener muchas relaciones es porque hay un vacío adentro. Y ese vacío tratamos de llenarlo con algo más que no es Dios. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, no necesitas nada. No te hace falta nada. Pastor, ¿y para comer? No te hace falta nada. Señor Jesús le traen de comer y él dice, no, ya comí. Y él dice, ¿qué traería tortas? Los discípulos, ahí en Juan capítulo 4. Dicen los discípulos, ¿qué traería algo para comer? Que cuando nos fuimos nosotros a buscar, alguien le habrá traído de comer. Y Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Comía Jesús? Sí, comía. Pero no era su pasión. No era una necesidad. Mira, hay gente que cuando no come, está así. De malas. Uy, es que ya es hora de comer y aquí le vamos a comer. En ocasiones a mis hijos, yo a propósito, les doy de comer tarde. Pero ¿sabe qué? Que ni cuenta se dan. En serio, hemos comido hay días que, Carmen lo sabe, hemos comido a las 7 de la noche. Hermano, los viernes que tenemos reunión en la casa, no comemos hasta las 9 de la noche, después de la reunión. Y ellos están tranquilos. Bueno, si tienen hambre, ¿verdad? Pero de repente me he dado cuenta que cuando hay mucha hambre y no están haciendo nada, y están pensando solamente en comer, es que ya tengo hambre, es que ya hace hambre, y es que ya es hora de comer, y a qué hora vamos a comer, y a cada ratito nos andan rondando. ¿Ya vamos a comer? ¿Ya vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y ya vamos a comer? ¿Y ya vamos a comer? Hermano, también eso es una idolatría. Hay gente que no puede estar el día sin comer. De verdad. Y eso se vuelve una idolatría. Ahora, no estoy diciendo que se malpase, ojo.
pastor dijo que ahora que a partir de adelante para demostrar que no tenemos, hay que mal pasarse. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no gobierne eso tu vida. Hay personas que por no tener sexo están así. ¿De verdad? Oiga, Pablo decía, yo preferiría que ninguno se casara. Estarían mejor, más tranquilos. Tendrían un corazón para Dios. Tendrían un corazón íntegro para el Señor. Porque dice, porque cuando el hombre se casa, tiene que agradarle a la mujer. Y hace cosas del mundo o busca las cosas del mundo para satisfacer a su mujer. Y le dice a la mujer también, no te cases, porque cuando te cases vas a buscar satisfacer a tu marido. Quedar a gusto con él, en lugar de quedar a gusto con Dios. Ahora tampoco estoy diciendo que no se case. Pastor, entonces nos vamos a quedar así solitos sin casarnos. ¿Qué le pasa, pastor? Tanto que estoy llorando para que... No, lo que yo le estoy diciendo es que no ponga ninguna cosa a llenar los vacíos que usted tiene. Nada. Hay gente que sin dinero, hermano, hubo una época que yo andaba sin dinero en el bolsillo y parecía neurótico. Es que no puede ser, no traigo dinero. Y me enojaba con mi esposa y me enojaba con mis hijos. ¿Sabe cuánto traigo hoy en el bolsillo? Voy a presumir, más para que vea cuánto traigo. Tickets de pago, recibos, más papeles y más papeles. Es todo lo que traigo, no traigo dinero. No, para eso me sirve la cartera, para guardar los tickets. No traigo nada, mis tarjetas están vacías. Mis cuentas en el banco no tienen dinero. Y usted puede decir, pastor, ¿y cómo le hace? Pues yo no hago nada. Pero ya no me estresa, ya no me preocupa. El no traer dinero ya no es un dolor al corazón. Porque a veces no tenemos, es que no puedo hacer nada, no tengo dinero. Ah, caray. No puedes hacer nada porque no tienes dinero. Yo conozco un muchacho que no tiene brazos, no tiene piernas y hace un montón. Es empresario, es conferencista internacional. Eso sí, yo sin brazos y sin piernas diría, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues pensar, yo creo, eso iba a ocupar, porque lo único que me funciona es el cerebro. Y ocupar mi cerebro para pensar cómo resolver mi vida, pero... Hermano, cuando tratamos de llenar vacíos con cosas externas, nos volvemos idólatras. Salomón empieza a batallar con el problema de la idolatría. Salomón empieza a batallar por causa de poner su corazón en sus mujeres. Por eso no es nada casual o no es casualidad que el Señor Jesús le diga a Juan, ahí en Apocalipsis 2:20, que tienes a esta mujer, Jezabel, entre ustedes. El hacer referencia a esa mujer es el ejemplo de cómo el corazón gana hacia cosas externas y quitamos a Dios del primer lugar en nuestro corazón. La mujer tiene una característica, la mujer tiene una habilidad de seducción. El hombre no es seductor. Habrá hombres que, ahora con lo de, ¿cómo se llama? Los hombres que se arreglan metrosexuales, gracias, esa es la palabra. Que son metrosexuales, que se arreglan para ser seductores. Es un espíritu femenino la seducción. Por eso, con todo el respeto que me merecen las personas homosexuales, se arreglan mucho. Por esa razón, porque es un espíritu femenino, la seducción. Y seduce el corazón, tanto de hombres como de mujeres. No estoy diciendo que sea una mujer con una mujer, estoy hablando de una seducción. Y seduce a hombres y a mujeres. Yo le digo a mi esposa, amor, ¿y qué viste en mí cuando me dice, ay, no sé, yo creo que estaba con los ojos cerrados? Yo le digo a mi esposa que es una mujer de mucha fe. Porque cuando ella me conoció no había mucho que ver en mí.
Pero ella le creyó a Dios que había algo bueno que podía salir de mí. Dijo, aquí hay algo bueno, confía, yo lo sacaré en algún momento. Él sigue esperando, sigue orando porque sea necesario. Pero el corazón de Salomón se vuelve hacia sus mujeres, 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, que todas ellas eran de naciones extranjeras, no de Israel. Y cada una de ellas tenía sus ídolos, sus dioses. No digo que fueran 1000 dioses, hablo de que cada una de ellas se inclinaba, algunos a Astarot, algunos a Baal, algunas... Y entonces Salomón, por tener contentas a sus 1000 mujeres, dice la Biblia que Salomón construye altares a esos dioses. Ni siquiera fueron las reinas o las mujeres las que lo construyeron, fue Salomón el que los construyó. El espíritu de Jezabel seduce. El espíritu de Jezabel seduce de tal manera que nosotros accedamos y tengamos acuerdo con lo que quiere ocupar el lugar o el primer lugar en nuestro corazón. Llámese como se llame. Yo no sé con qué usted esté batallando. Ni tampoco quiero que usted me lo diga para que se balconee aquí. No. Yo lo que quiero es que usted reflexione. ¿Qué es lo que le está queriendo quitar el primer lugar de su corazón? ¿Qué es lo que está queriendo ocupar ese primer lugar que le está llevando a tener un espíritu de religiosidad o que le está llevando a tener un espíritu de idolatría? Uno puede decir, no, pues yo ni dinero, ni mujeres, ni ídolos, ni imágenes. Pero sabe que uno mismo se vuelve un Dios para uno mismo y entonces uno es idólatra de uno mismo. Cuando decimos así soy, ¿y qué? Nos estamos idolatrando gachamente. Porque decimos así soy y ni Dios me puede cambiar. O sea, soy más poderoso yo en ser como soy que Dios en transformarme. Y ocupamos ese lugar, o pretendemos ocupar ese lugar que le corresponde a Dios en nuestro propio corazón. Y entonces necesitamos deshacernos de eso. Bueno, seguimos con la historia de dónde viene el espíritu de Jezabel. Salomón vuelve su corazón hacia sus mujeres y después construye estos altares para las mujeres, para sus 1000 mujeres, y se levantan altares en toda la nación de Israel. Ahora, no era cualquier altarcito como los que vemos ahora aquí en la esquina y que un nicho ahí que se pone y unas veladoras, no. Eran templos. Salomón era el rey más rico que existió sobre Israel. Y con la majestuosidad con la que construía su casa, su palacio y el templo de Dios, así con esa majestuosidad construía en los templos para estos dioses paganos, para tener contentas a sus mujeres. ¿Usted cree que no iban a estar contentas sus mujeres? Iban a estar bien contentas. Ay, Salomón, ¿cómo te queremos? Eres tan bueno con nosotros. Y Salomón vuelve su corazón hacia sus mujeres y se olvida de Dios. Una de las frases que yo he encontrado más sabias de Salomón es cuando Salomón escribe y le dice a su hijo, hijo, vuelve, deleítate con la mujer de tu juventud. Vuélvete con ella, disfruta con ella tu vejez. Porque él sabía lo que sufrió y lo que le costó y lo que padeció. ¿Se acuerda? Dios le dijo a David, le hizo una promesa y le dijo a David, voy a hacer que tu casa permanezca para siempre. Voy a levantar un rey de tu casa que va a permanecer para siempre, en el cual serán salvas todas las naciones de la tierra. Dios le hace esa promesa a David porque Dios se agrada de David y Dios le promete a David levantar un reino que permaneciera para siempre de la casa de David. Y resulta que cuando Salomón reina y se vuelve un idólatra, él no iba a los templos paganos, él no adoraba a los ídolos paganos, pero ya Dios ya no ocupaba el primer lugar en la vida de Salomón, sino que ahora lo ocupaban sus 1000 mujeres. O sea, partió su corazón en 1000 pedacitos y cada pedacito le correspondía a una de sus mujeres. Porque seguramente cuando veía a la 797, decía, ay, cómo te amo, mujer, y la amaba. Y cuando veía a la 890, ay, mujer, cómo te amo, y la amaba. Y entonces tenía que repartir su corazón en 1000 para poder amar a todas las 1000 mujeres y complacer en todos los sentidos a sus 1000 mujeres.
Y su corazón se partió, pero Dios ya no cabía en el corazón de Salomón. Hasta su vejez, cuando se acuerda, ¡ay! Me alejé de mi Dios. Ya viejo, ya era a punto de morir. Y eso porque la profecía vino a Salomón y le dijo: Salomón, por cuanto no guardaste tu corazón para Dios y no hiciste como David tu padre. No estaba hablando de toda la majestuosidad que había construido David o de todas las victorias que tuvo David. El reino de Salomón fue muy diferente al de David. Pero David había hecho una cosa: guardar su corazón para Dios. Salomón no hizo eso. Y viene la profecía de Salomón y le dice: por cuanto no hiciste lo que David tu padre, tu reino será dividido en dos. Y entonces es cuando el reino de Israel, la nación poderosa que Dios respaldaba en aquel tiempo, que era la nación de Israel, se divide en dos. 10 tribus se convierten en el reino de Israel y 2 tribus se convierten en el reino de Judá. Y se divide en dos la nación de Israel. Una gobernada por Roboam y otra gobernada por Jeroboam. Por causa de que Salomón no guardó su corazón y no guardó en su corazón a Dios como primer lugar. Y entonces el reino de Israel fue dividido. Y entonces, al ver que el reino se dividía, todos los enemigos de Israel vinieron otra vez contra Israel. Y no solamente los enemigos de afuera peleaban contra Israel, sino que también la nación, el reino de Israel y el reino de Judá peleaban entre sí. Y Dios levanta a un rey, Roboam, hijo de Salomón, es el que queda a cargo. No, espérame. Estoy confundiendo los nombres. Bueno, Jeroboam es escogido por Dios y Dios le dice a Jeroboam: a ti te voy a dar una parte del reino, te voy a dar las 10 tribus del reino, te las voy a dar a ti, para que tú gobiernes a Israel. Si tú haces lo que hizo David mi siervo, tu reino prevalecerá para siempre. A partir de Salomón, la historia de los reyes de Israel es que cada rey que venía levantaba altares a los dioses paganos o permitía que se levantaran altares. Hasta de la casa de David, del linaje de David, de la casa de Salomón, vino un rey llamado Asa. No Axa, era Asa. Era un rey llamado Asa, que él decidió no hacer lo que sus antecesores habían hecho, que era levantar altares a los dioses paganos. Él decide deshacer todos esos altares, y después su hijo Josafat termina por hacer la obra que su padre había empezado, que era deshacer esos altares, y Dios prospera el reinado de Asa y el reinado de Josafat. Y hay una historia bien interesante en el tiempo de Josafat y en el tiempo de Acab, que es el rey al que vamos. Pero todos los antecesores de Acab, por un lado está el reinado de Judá, y por otro lado, que son solamente 2 tribus, y por el otro lado están las otras 10 tribus. Por el lado de Judá, del reinado de Judá, que estaba en Jerusalén, el reino, por el lado de Judá llegamos hasta el punto de Josafat, donde Asa y Josafat deciden consagrarse para Dios. Y Dios se agrada de ello, y es a través de ellos que viene la descendencia de David para dar nacimiento a Jesús, nuestro Señor. Acuérdense que Jesús es del linaje de David. Es a través de David, por este reinado de Judá. Por eso Jesús es el león de la tribu de Judá. Porque es de ahí, del linaje de David, que Jesús nace. Pero por el otro lado, las 12 tribus dejaron incluso de ser gobernadas por israelitas. Ya venía gente que no era de origen de Israel a gobernar la casa. Se levantaron 2 siervos contra los reyes israelitas y dieron golpe de estado y tomaron el reinado de Israel. Y entonces era un caos, era una idolatría por este lado. Y es ahí, por el lado de las 10 tribus, que llegamos al rey Acab, el esposo de Jezabel. Y es este lado de la idolatría, donde la idolatría se desató, como usted no tiene una idea. Me sorprende porque usted puede leer ahí en el libro de los reyes, como dice: y el rey fulano hizo más todavía que el rey anterior.
Y el rey fulano hizo más todavía que el rey anterior, hablando de la maldad de la idolatría. O sea, la idolatría se iba multiplicando. ¿Recuerda la cita que le decía a mi esposa al principio de Éxodo? Que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Habla de la idolatría. No habla de la multitud de pecados, habla de la idolatría. La idolatría es la peor maldad que hay en el corazón del hombre, porque trata de quitar a Dios del lugar que le corresponde en el corazón del hombre. Entonces vayamos ahora sí. Vamos a entrar al tema de este mañana. Vamos a entrar al tema. No, no es cierto, ya vamos a continuar con el tema que ya estamos viendo. Pero vamos ahí. Ya leímos Apocalipsis. La única cita que hemos leído. Ay, qué barbaridad. Pero todo es bíblico, así es que todo lo que le dije es de la Biblia, así es que no va a decir, uy, el pastor nada más lee una cita. Pero vamos ahí al libro de Jezabel. Eso no es bíblico. Eso no es cierto, eso no está en la Biblia. No, pero en el primer libro de Reyes, primer libro de los Reyes, ya está ahí. Vamos a leer el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 29. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29. Cuando llegue ahí me dice amén. Ok, dice la palabra del Señor así. Primera de Reyes 16, 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. O sea, mientras Asa gobernaba o reinaba Judá, aquí en el reino de Israel, recuerden, la nación de Israel está dividida en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Entonces, mientras Asa gobierna Judá, en el reino de Israel se están haciendo pedazos y se levanta Acab, hijo de Omri. Y el versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron ante él. O sea, los que estaban antes que él, reinaron mal. Pero además no solamente reinaron mal, eran idólatras. Pues Acab hizo todavía peor que todos los anteriores. Mire, por eso la maldad se multiplica de generación en generación. Si nosotros practicamos cierta maldad, nuestros hijos van a practicar mayor maldad. Y los hijos de nuestros hijos, más maldad. Y luego los hijos de los hijos de los hijos, peor todavía. Se va a multiplicar la maldad. ¿Cuándo se rompe esto? Yo le he puesto mi ejemplo. No conocí yo al abuelo de mi padre, no lo conocí, creo que ni mi padre lo conoció. Pero yo no conocí al abuelo de mi padre, o sea, mi bisabuelo paterno, no lo conocí. Pero sí conocí a mi abuelo. Mi abuelo tenía un problema muy fuerte con el alcohol. Pero en mi papá se multiplicó ese mal. Y entonces mi papá tenía un problema mayor todavía de alcohol. Pues en mí se multiplicó la maldad. Yo empecé muy joven a probar el alcohol y muy joven también el alcohol ya estaba gobernando y exprimiendo mi vida. Lo que le seguía a mi hijo era empezar más joven y más joven estar atado a los problemas de alcoholismo. Mucho más joven. Gracias a Dios en mí se rompió eso. En mí se terminó. Y la maldad que yo venía multiplicando ya no le llegó a mi hijo. Ya era para que mi hijo ahorita estuviera, pero bien perdido, si la maldad no se hubiera terminado en mí. Pero por causa que la maldad termina en mí, a la edad de mi hijo, él está libre de ese problema, del problema del alcohol. ¿Cómo es que eso pasa? En un momento alguien tiene que parar. En algún momento alguien tiene que decir hasta aquí. Aquí se termina. No va a seguir a mi siguiente generación, no va a pasar a mi siguiente generación, ni a la siguiente de la siguiente, ni se va a multiplicar por las siguientes generaciones. Usted tiene la posibilidad de parar en seco cualquier maldición generacional y decir, en mí se termina.
ya no va a progresar. Ahora, no quiere decir que en mí se termina y yo termino con el alcohol, ¿va? Voy a acabar con el alcohol para que a mis hijos no les toque. No, no se trata de eso. Se trata de que yo ya no lo practico. Eso fue lo que hizo el rey Asa. El rey Asa dice, aquí se termina la maldad de mis antecesores. La idolatría que ellos practicaban se termina ahora. Y él empieza a derribar los altares altos y a quitar toda idolatría de la nación de Israel. No termina, no le alcanza el tiempo. Su vida se acaba antes de acabar con la idolatría. Pero cuando él decide terminar, su hijo dice, yo voy a continuar con lo que mi padre empezó. Y entonces Josafat decide, ahora sí, acabar por completo con la idolatría en la nación de Israel. ¿Y qué cree? Que no le alcanza el tiempo a Josafat. Pero sí se deshace de una gran idolatría que había en Judá. Si no, Judá hubiera sido gobernada por la idolatría como lo fue también las otras 10 tribus de Israel. Y entonces Josafat decide volver su corazón a Dios. Asa